Bueno, es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Y vamos hoy a mirar la tentación de Jesús. La tentación de Jesús por Satanás, así se llama este evento número 23. Evento número 23. Recordemos que Jesucristo fue bautizado y dice que la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vamos a mirar el encabezado. Dice, al comenzar su ministerio Jesús fue tentado personalmente por Satanás, pero resistió estas tentaciones citando las escrituras del Antiguo Testamento. Podemos ver aquí en este momento que Jesucristo fue tentado y lo seremos cada uno de nosotros. Por eso vamos a hablar. Señor, gracias por este tiempo. Permítenos estudiar tu palabra. Gracias por los estudiantes. Anímales, fortaléceles, ayúdales. Que podamos entender todos que tú nos muestras en tu palabra que esto es una guerra, una batalla en la cual quieres que seamos entrenados como soldados. Que seamos fuertes, Señor, en tu palabra. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta perfecta ley. Ayúdanos a mirarla atentamente, porque tenemos un adversario que querrá engañarnos y desviarnos del camino, desviarnos de tus propósitos. Permítenos estar despiertos, Señor, alerta, Señor, y que podamos vivir conforme a tu dirección, a tu protección, confiando en que guardas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Dice que Jesucristo fue tentado, pero vamos a ir al texto. Mateo capítulo 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos en esta escena que Jesucristo fue bautizado, está comenzando su ministerio y cumplió la ley, ¿sí? Fue bautizado por Juan. Y dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y uno puede ver que esta prueba, Jesucristo pasó un tiempo de ayuno, 40 días de ayuno, ¿sí? 40 días ayunando, orando, pasando mucho tiempo en oración para tener la dirección, estar acorde a la voluntad de Dios para escoger sus 12 apóstoles. Y si Él lo hizo antes de tomar una decisión tan importante, ¿cuánto más nosotros debemos pasar tiempo en oración? Tiempo de, ayuno, como usted lo quiera hacer, personal, solito, ahí con Dios, ¿sí? Y vemos este ejemplo de nuestro Salvador, como lo hizo Él a solas, para con Dios, nadie lo supo, y aún Jesús lo enseña, dice que cuando tú des una ofrenda, cuando tú ayunes, cuando tú ores, hazlo solo para con Dios, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y que no sepa la derecha lo que hace tu izquierda, que sea para Dios, no para ser vistos por los hombres, porque si es visto por los hombres ya tenemos la recompensa. Y esto es una ilustración que podemos ver que ese es el verdadero ayuno, que lo hagamos para Dios, no para ser reconocidos ni aplaudidos, porque esto es vanagloria, esto no sirve de nada. Entonces es importante que lo veamos así. Jesucristo pasó este tiempo de ayuno, pero tuvo hambre. Recordemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Él no dejó de ser Dios cuando se hizo carne, ¿sí? Pero tampoco no dejó de ser carne, ¿sí? Por ser Dios. Necesitamos ver a través de las escrituras que Él se vació, dice la palabra,
la kenosis, él se vació y se entregó a la voluntad de Dios, se entregó por nosotros, pero aquí podemos ver que también se hizo hombre, como cada uno de nosotros, obviamente sin pecado porque su naturaleza no le dejaba pecar. Y vemos a continuación cómo Él nos da esa ilustración, porque cada uno de nosotros vamos a ser tentados, vamos a ser atacados por Satanás. La Biblia enseña en Santiago que Satanás anda como un león. Primera de Pedro nos enseña que Satanás anda como un león, mirando a quién devorar, a quién atacar. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros ¿qué? Debemos resistir al diablo y de vosotros huirá. Y tenemos un ataque frontal en Efesios capítulo 6. Hay versículos donde la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos muestra el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Pablo, hablando, ¿sí? Cómo nosotros enfrentamos estas batallas espirituales. Vistiéndonos de la armadura de Dios, vistiéndonos del Señor Jesucristo, del carácter, de su verdad, de su santidad, ¿sí? Guardándonos y sacando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús acá. Aquí está enfrentado a una guerra espiritual, una lucha espiritual, que no son las palabras mías las que hacen que Satanás retroceda. Satanás muchas veces lo que hace es distraer del verdadero propósito de Dios, y a muchas denominaciones las distrae con esas guerras espirituales, atacando demonios que yo creo que se burla de ellos, se ríe porque realmente las palabras de nosotros no tienen ningún efecto sobre él. Las palabras de Dios sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y miraremos a través de la escritura cómo Satanás tuvo que retroceder a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Miremos lo que dice. Dice, vino el tentador y le dijo, di a estas piedras, dijo, si eres hijo de Dios, recordemos, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Recordemos que Jesucristo estaba ayunando y tuvo hambre, porque también era humano, también sentía, también le daba hambre, le daba sueño, ¿sí? Y dice acá que Jesucristo le contestó, escrito está. Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que Satanás retroceda, en la cual nosotros le podemos vencer. Tú ves en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, y dice, y ellos le han vencido. Ellos le han vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos vencer las tentaciones, la palabra de Dios es suficiente para que Satanás retroceda, pero ante todos los problemas de la vida, la palabra de Dios es suficiente. Por eso es necesario que tú y yo la meditemos, la estudiemos, la memoricemos, para que aplicarla en un momento determinado en nuestra vida. Este estudio no es para que usted, ya cumplí con el estudio, no, el estudio es para que tú te animes a seguir estudiando la Biblia, a comenzar un estudio en el seminario, a comenzar un estudio de BN. Para nosotros nos enriquece mucho estudiar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios enseña en 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has aprendido de mí, esto encomienda a hombres, ¿sí? Que sean idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones, Pablo, Timoteo, hombres fieles para que enseñen a otros. La palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia es suficiente. No solamente la Biblia es inspirada, sino que es suficiente. La Biblia es suficiente, hermanos. Gracias por estudiar y por pasar tiempo con ella. Dice que cómo reaccionó Jesús. Jesús no utilizó los pensamientos humanos, filosóficos de este mundo, sino él utilizó la palabra de Dios. De hecho, utilizó una palabra del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra que Jesucristo habló conforme a las palabras de Dios, no conforme a las palabras del hombre, sino conforme a las palabras de Dios. Y esto nos debe a nosotros llevar a pensar que él utilizó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde habla que la palabra de Dios
es suficiente. No solo de pan vivirá el hombre, no solo del maná en el momento, sino de la palabra de Dios, el alimento que viene del cielo, el alimento de Dios. Dice que del versículo del 5 al 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás en la primera tentación que le dice, convierta estas piedras en pan, ¿sí? Y ahí suplirá su alimento, suplirá su necesidad. Y aquí debemos ver que Satanás utiliza muchos métodos para suplir nuestras necesidades de una forma errónea, equivocada. ¿Sí? Comer no es malo, alimentarse no es malo, pero Satanás quería que Jesucristo usara su poder para sus beneficios personales. Y no es para beneficio personal. ¿Sí? Y no es para el alimento personal. Nosotros nos alimentamos también de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Satanás le vuelve y le lleva al pináculo del templo y utiliza él también la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce muy bien la palabra de Dios. Por eso usted no se puede creer de alguien que llegue con una Biblia debajo del brazo y decir que yo también soy cristiano. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y a muchos y muchas sectas se han levantado porque han tenido una experiencia religiosa, han tenido una experiencia con ángeles y los ángeles los llevan por allá y bueno, sí, puede que se le aparezcan, pero esos ángeles son demonios, porque le desvían de la palabra de Dios. Y enseño y animo a la iglesia a que aprenda doctrina, porque la doctrina nos enseña a defender la deidad de Cristo. Nos enseña y nos muestra cuando alguien se revela con las escrituras. Nos enseña a examinarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos nosotros conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Porque alguien se puede hablar y para un predicador y hablar de muchas cosas y métodos y menos de la palabra de Dios, menos de evangelismo, menos de nuevo nacimiento. Enseñarán otras cosas y pura carreta, pero no la Biblia, no la palabra de Dios. Por eso tienes que aprender la palabra de Dios. Recuerden lo que decía en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento en la Biblia. Conocimiento sano de la palabra de Dios. Dice acá a continuación, ¿cómo respondió Jesús? Jesucristo respondió y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay muchas doctrinas en las cuales muchas denominaciones, pastores de otras denominaciones, que tienen una doctrina de error. Y muchas veces se ha hablado y le dice, pero la escritura no dice eso. La Biblia habla de esto. La palabra de Dios habla de esto. Y ante esos argumentos ellos tienen que retroceder, porque la Biblia es viva y eficaz. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto significa maduro. Maduro. Que no cualquier viento de doctrina lo llevó, uy, ahora yo cojo por aquí porque me enseñaron, no aprendí esto. No, si mientes en la Biblia, no en pensamientos de hombres. Que podamos entender que la Biblia habla del Antiguo Testamento para judíos, del Nuevo Testamento, de cuando nace la iglesia, a su iglesia, en Hechos. Podamos entender todo esto, que hay periodos de tiempo en el cual nosotros podemos ver las escrituras. No podemos tomar todo esto de aquí y esto es para la iglesia. No, eso se vuelve un revuelto. Tenemos que aprender las dispensaciones, que te animo a que estudies en el seminario, aprender acerca de las dispensaciones. Bueno, dice acá en la parte del 8 al 11, miremos lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces
Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En esta parte uno puede ver que Satanás dijo: bueno, usted quiere ser el rey, el Dios Todopoderoso, bueno, hágalo, tome este atajo, te voy a dar todo esto. Si usted me postra y me adora, todo eso le voy a dar. ¿Qué estaba haciendo Satanás con estas 3 tentaciones que le hizo Jesús? Suplir las necesidades carnales. Y mira con detalle este pasaje, porque este pasaje nos debe llevar a pensar que Satanás quiere que nosotros suplamos nuestras necesidades físicas, pero no las necesidades espirituales. Y si miramos hacia atrás, ¿en qué enfocamos más nuestra vida? ¿En cómo me veo? ¿En cómo me siento? ¿En qué quiero? ¿En qué deseo? ¿En qué no he logrado? Y Satanás nos mete ahí, pero dejando por fuera lo espiritual, lo realmente que nos acerca a Dios. Estamos enfocados más a suplir nuestras necesidades carnales y humanas. Pero Jesucristo enseñó en su palabra que le sirve al hombre ganar el mundo entero. ¿De qué le sirve si pierde su alma? ¿Qué suples más, tu cuerpo o tu alma? ¿Qué alimenta más, tu cuerpo o tu alma? Porque el alma permanecerá para siempre, tu cuerpo va a desaparecer algún día. Y es lo que más alimentamos. Es a lo que más le damos satisfacción, olvidándonos de nuestra obligación eterna, de nuestro compromiso eterno con Dios. Satanás es muy hábil y muy sutil para engañar a su pueblo. Y mirando cada uno de estos acontecimientos, yo quiero que usted vaya a Efesios, carta de Pablo, Efesios, capítulo 6, y quiero que haga esta tareita, Efesios capítulo 6, del verso 10, ¿sí?, al 20. Cómo tú te vistes de Dios, cómo nos revestimos de la armadura de Dios. Haz esta tarea y mira que nuestra obligación es estar firmes en la palabra de Dios, vistiéndonos de los atributos de Dios, vistiéndonos de ese carácter de Dios, no nuestra naturaleza humana, sino de su carácter, vestidos del Señor Jesucristo, enseña su palabra. Finalmente quiero que abras la Biblia, y bueno, abría porque dice la palabra de Dios en el verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder. Y el deseo de Dios es que nosotros nos fortalezcamos en Él. Nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, nuestra fortaleza viene de Él, del poder de su fuerza, para poder resistir ante los ataques de Satanás. Satanás quiere destruirnos, pero la palabra de Dios enseña que Dios nos ha dado la fuerza, nos ha dado su palabra, para que podamos resistir todos los ataques de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 es un versículo que me gusta mucho. Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido. Dice acá, 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando que hombres que menospreciaron sus vidas, de satisfacer sus deseos carnales por obedecer la palabra de Dios. Y vencieron a Satanás. Vencieron a Satanás con la palabra del testimonio, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos compró y nos lavó, nos perdonó. Y con las promesas que están ahí en la palabra de Dios, pudimos vencer a Satanás. Amén. Recordemos que Satanás quiere engañarnos de alguna manera, de alguna situación, pero la palabra de Dios nos promete vida, fortaleza. Quiero terminar con este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Satanás quiere engañarnos, enfocarnos en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así cayó Eva, queriendo satisfacer esos deseos, queriendo ser semejante a Dios, satisfacer sus propios deseos. ¿Sí? Dice que miró el árbol y vio que era deseable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, que era bueno para comer y que era codiciable para alcanzar sabiduría. La codicia, los deseos, son los que nos desvían de los propósitos de Dios, de ese propósito eterno que tiene con tu vida y mi vida. Que podamos enfocarnos siempre en Dios, en su palabra, que es fiel y verdadera. Oremos. Gracias, Señor, por los estudiantes. Te pido que les ayudes, que les bendigas, que les fortalezcas. Gracias por el ánimo de estudiar. Te agradezco, Señor, por lo que haces en sus vidas. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Dios los bendiga y sigan estudiando la palabra de Dios. Es una bendición. Gracias.